Muy bien. Bueno, entonces estamos en este ciclo de clases se llaman 30 minutos para renovar tu fe. Y hemos comenzado con el tema de aproximación a Jesucristo. Quería contarles ya desde ahora que está previsto comenzar un nuevo ciclo que va a ser sobre aproximación a la Biblia. No, me parece que es un tema súper interesante y donde siempre podemos aprender mucho más, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver las clases anteriores, ¿no? Para hacer como un pequeño resumen de lo visto. Bueno, muy pequeño resumen. Lo primero, en la primera clase vimos el carácter histórico de los evangelios y cómo estos libros, son del primer siglo de la era cristiana, recogen un contenido que está históricamente comprobado y que muestran que la persona de Jesús pues fue una persona que realmente existió y como, bueno, pues como las personas importantes de su época, su vida está recogida concretamente en estos libros y bueno, nada, el carácter histórico de los evangelios, ¿no? Luego estuvimos viendo en la segunda clase cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y un poco en qué se manifestaba esa humanidad y en esa divinidad de Jesucristo, ¿no? Vimos en la tercera clase cómo Jesucristo no solamente estuvo presente en esos 33 años de vida que estuvo sobre la tierra, sino que luego de su muerte y resurrección quiso quedarse para poder atendernos en la Eucaristía y en la iglesia. Y ese fue pues el contenido de la clase última que vimos, ¿no? Hoy queremos acercarnos a otro tema que es ser otros Cristos y Cristo en el mundo. ¿Esto qué significa? ¿No? Lo que quisiéramos como comentar es que Jesucristo no es solamente una figura, una persona para admirar, sino que realmente como es perfecto Dios y es perfecto hombre y nos ha adoptado como hijos suyos, pues entonces la meta del cristiano viene a ser identificarse con Cristo y realizar la misión de Cristo en el mundo. Y de esto es lo que quisiéramos hablar en esta clase. Entonces, ser otros Cristos, ¿no? ¿Qué significa cristiano? Esta palabra cristiano comenzó a usarse en el primer o segundo siglo del cristianismo en Antioquía, que después de Jerusalén, cuando comenzó la persecución dentro de Israel de los discípulos de Cristo, pues se fueron a Antioquía y se fueron a distintos lugares del mundo. Y concretamente allí en Antioquía hubo muchísimas conversiones y fue el lugar donde comenzaron a llamarse cristianos los seguidores de Cristo, ¿no? Realmente lo que significa es los de Cristo, ¿no? Los que son de Cristo, como los que le pertenecen, ¿no? Y podemos pensar en que, ¿cuál es entonces la misión del cristiano? Pues la misión del cristiano es continuar, dar continuidad a la misión de Cristo, ¿no? Concretamente, en el momento de su ascensión, el Jesucristo está allí con los apóstoles en el monte y les dice, id por todo el mundo, ¿no? Vayan por todo el mundo y evangelizando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, les confía una misión. No es solamente que el cristiano quiere imitar a ese perfecto hombre que vino a traer la paz, el amor, la misericordia, sino que el cristiano desea identificarse con él para dar continuidad a su misión. Para esto, ¿no? ¿En qué, o sea, dónde realiza el cristiano su misión? Pues, como sabemos, ¿no? No se trata entonces de que uno abandone todos los compromisos que tiene, ¿verdad? Y se vaya al desierto. En Venezuela serían los médanos de Coro, creo yo. Pues bueno, a vivir una vida de penitencia y así. Bueno, Dios a algunas personas les llama con esa vocación, pero el mayor número de los seres humanos son personas que están en la vida diaria, ¿no? La familia, el trabajo, las amistades, la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo cumplir
la misión de Cristo, la misión que Él nos ha encomendado en nuestra vida diaria. Y podemos pensar que el Señor en el Evangelio hay un momento en que está hablando con los apóstoles y les dice, les da la misión a esos primeros discípulos y les dice que se vayan de dos en dos, ¿no? Y que no lleven ni calzado, ni alforjas, ni nada, y que se alimenten de lo que le den en el camino, ¿no? Les da como unas instrucciones del desprendimiento para que ellos aprendan a confiar sobre todo en Dios, ¿no? Que les ayudará y les dará las palabras oportunas y les acompañará en la misión. En nuestro caso, ¿verdad? Uno puede pensar que el Señor, que también nos envía para realizar la misión, pues nos da un equipaje. Bien, porque, o sea, no sé si recuerdan, pero en el Evangelio también dice que en la segunda, perdón, en la segunda oportunidad que el Señor los envía, y Él les dice, miren, la primera vez que se fueron, les dije que no llevaran ni calzado, ni alforja y tal, y ahora les digo, bueno, que si tienen espada, la lleven, y que se lleven la capa, y que todo, ¿no? Entonces, el cristiano que va por el camino de la vida, ¿verdad? Lleva un equipaje que le permite estar preparado para realizar su misión. Y pudiéramos pensar en la fe, los mandamientos, los sacramentos y la oración. La fe, concretamente, sería todas aquellas verdades que el cristiano hace suyas sobre Dios, sobre el mundo, sobre lo que Dios espera del mundo. Y entonces es como la fe amplía la visión del cristiano para poder comprender las cosas desde los ojos de Dios, no solo desde la visión humana. Esto es un don inestimable porque le procura al hombre, y concretamente al cristiano, una capacidad de valorar las realidades y los acontecimientos y su propia vida con una visión mucho más amplia y con una visión trascendente, lo que le da la capacidad de poder mantener pues una serenidad, una paz y estar metido en el mundo con todos los demás, pero al mismo tiempo como una comprensión de qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, también vemos los mandamientos, ¿no? En el caso de los mandamientos, pues vendrían a ser como aquel conjunto digamos, de normas que facilitan al cristiano vivir bien, ¿no? Es decir, que si uno le pudiera preguntar a alguien, mira, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien en la vida? ¿No? Y si esa persona que le preguntamos le es Jesucristo, él nos diría, mira, aquí te dejo una listica, es corta, 10 cosas, ¿no? Los mandamientos, para que te vaya bien en la vida, para que seas feliz, para que no te vayas por el barranco, ¿no? Y concretamente, si tuviéramos que resumir los mandamientos, sabemos que el mismo Jesucristo los resumió en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a ti mismo. Y si lo quisiéramos poner todavía como más fácil, si quisiéramos como que los mandamientos nos señalaran mejor la jerarquía de nuestra vida, qué es lo primero, lo más importante y qué es lo que no tiene importancia, podríamos decir, ¿cuál es la jerarquía? Dios, los demás y yo. Si cuidas esa jerarquía, te irá bien en la vida, ¿no? No nos podemos detener demasiado, pero vamos a continuar entonces viendo ese equipaje del cristiano, los sacramentos. Los sacramentos vienen a ser como el kit de perfumería. ¿Por qué de perfumería? Esto es una tontería lo que estoy diciendo, pero en el camino nos ensuciamos, en el camino necesitamos pues recuperar la fuerza y alimentarnos. Y pues bueno, esos son los sacramentos, ¿no? Cuando comulgamos, nos alimentamos, cuando nos confesamos, limpiamos nuestra alma. Y bueno, cada uno de los sacramentos tiene su misión concreta en ese viaje del cristiano. Y por último, hablamos brevemente también de la oración, porque gracias a Dios en el camino del cristiano no va solo, ¿no? Sino que va acompañado por el mismo Cristo. Entonces, en ese camino, la amistad de Cristo
Y ese diálogo que mantenemos con Él, pues esa es la oración. Es el momento en el cual sabemos que hay oraciones vocales, que ya tienen un texto, digamos, aprobado y que nos la sabemos de memoria y la rezamos, pero existe también la oración mental, que es ese diálogo confiado con aquel que nos acompaña en el camino, para no desviarnos y para alcanzar la fuerza para poder recorrerlo bien. En este ejemplo de la vida como camino, sabemos que muchas veces el cristiano, en el cristianismo a lo largo de los siglos, se ha quizá valorado el cielo como lo que es, o sea, lo más grande, por lo cual vale la pena perderlo todo, ¿no? El mismo, el Señor Jesucristo nos dice, bueno, si quieres entrar al cielo, y si tu ojo te escandaliza, arráncate el ojo, si el brazo, bueno, deja cualquier cosa que no te sirva para entrar en el cielo. Bien, todo esto, imagínense, lo dice Jesucristo, por supuesto es así, 100%. Pero esto nos podría llevar a una visión equivocada, que es que si yo dejo fija mi mirada en el cielo, no puedo mirar la tierra, o es como que si la tierra, las cosas del mundo, la vida del día a día, de alguna manera me perturbara un poquito en mi camino al cielo. Sabemos que esto no es así. Sabemos que para los cristianos que estamos en el medio del mundo con todos los demás personas de la tierra, la vida diaria es el lugar de encuentro con Dios. Y que si no le encontramos allí, difícilmente le encontraremos al final del camino. Por eso viene también muy bien recordar que, aunque no estuvo anotado aquí, creo que no lo anoté, no, perdón, el tema del trabajo. Bien, santificar el trabajo, ¿no? Trabajar bien, con perfección, por amor a Dios, por amor a los demás, ¿no? Santificar las relaciones humanas, familiares, profesionales, las amistades. O sea, que se nos pudiera distinguir por ser buenos padres o buenas amigas o buenas hijas, hijos, o sea, el cristiano que vive en medio del mundo se santifica en su realidad diaria y eso se nota porque, pues bueno, procura hacer bien lo que tiene que hacer y procurando hacer bien por amor lo que hace es una persona alegre y que facilita la vida de los demás, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué medios tenemos para identificarnos con Cristo? Porque si yo quisiera pasar por el mundo dejando como una huella, como lo hizo Jesucristo, ¿no? Una huella de, bueno, el mandamiento del Señor es el mandamiento del amor. Dios es amor y lo que nos manda es amar. Entonces, si uno quiere pasar por la tierra dejando esa huella, que cuando estén en nuestro entierro, típico que todo el mundo habla muy bien del difunto, pero, o sea, que sea verdad, ¿no? Esta persona, cuánto se preocupó por mí, cuánto se preocupaba por los demás, qué bien hacía su trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué medios tenemos para identificarnos con Cristo? Aquí se anotan algunos, no son todos, pero que pueden servir como para comenzar en este camino de identificarnos con el Señor, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablamos brevemente de la lectura diaria del Evangelio. Esto es indispensable en la vida de un cristiano, ¿no? Porque ¿cómo vamos a imitar a Cristo si no le conocemos? ¿Y dónde le podemos conocer? Bueno, pues lógicamente en un evangelio, los evangelios que recogen directamente la vida de Cristo. También nos puede servir, quizás si no tenemos esa costumbre de leer el evangelio, comenzar por leer una biografía que hay muchas y muy buenas. Al final pongo una bibliografía donde recomiendo algunos libros y veremos allí algunos, ¿no? Si uno se lee una biografía, una vida de Cristo, ¿no? Pues entonces después le resulta más fácil comprender mejor el Evangelio porque lógicamente se escribió en una época distinta de la nuestra, en unas circunstancias que tal vez nosotros no dominamos del todo y así. Después está la meditación o la oración, que son, como ya decíamos antes, esos ratos de conversación
con Jesucristo, con el Padre, Dios Espíritu Santo, con la Virgen, de manera que nuestro diálogo se convierte en un conocer más a Dios y conocernos más a nosotros mismos para ir quitando aquello que no facilita, bueno, que hace que no nos parezcamos a Dios, que no nos parezcamos a Jesucristo, y pongamos aquello que sí, ¿no? También está la dirección espiritual, que está muy relacionada con todo esto. Dirección espiritual con un sacerdote o dirección espiritual con una persona que tenga una formación que le capacite para poder atendernos, ¿no? Una formación doctrinal, una vida cristiana correcta, etcétera, ¿no? Entonces, dirección espiritual, ¿para qué? En la dirección espiritual se puede contar, pues bueno, las circunstancias de la propia vida, los esfuerzos que hacemos para conocer más a Dios, para tratarle mejor. Y la persona que nos atiende nos va ayudando, ¿no? A superar los obstáculos en ese camino de identificación con Cristo. Y no solo en un nivel meramente espiritual, enseñarnos, por ejemplo, a hacer la oración, sino también en un nivel humano, porque en nuestra vida todo está unido. Es decir, mi lucha por ser mejor espiritualmente, por acercarme más a Dios, por ser más piadosa, etc., se debe reflejar inmediatamente en mi conducta, en que estoy más contenta, en que trabajo mejor, en que me preocupo más de los demás y salgo de mi indiferencia, todas esas cosas, ¿no? Con la ayuda de la dirección espiritual vamos descubriendo esos puntos donde nos aprieta el zapato y donde valdría la pena cambiar. Bueno, también está la frecuencia de sacramentos, ¿no? La frecuencia de la confesión para quitar del alma todo aquello que estorba y la frecuencia de la comunión para alimentarnos e identificarnos también con Cristo, ¿no? Y por último ponía yo aquí el estudio de la doctrina cristiana, que pues ser mejor cristiano no es solamente rezar más, entre comillas. Bueno, yo quiero ser buena cristiana, bueno, voy a rezar el rosario todos los días. Es que quiero ser todavía mejor cristiana, bueno, voy a rezar 10 rosarios todos los días. No, eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, el estudio de la doctrina cristiana nos permite que nuestro entendimiento tenga las luces suficientes para comprender cómo podemos poner nuestra vida en el camino correcto, que es el que hablábamos antes, Dios, los demás y yo. Bueno, entonces vamos a pasar a, bueno, esto es un punto de camino, el 271, que decía, ¿no? Decía un alma de oración. En las intenciones, sea Jesús nuestro fin. En los afectos, nuestro amor. En la palabra, nuestro asunto. En las acciones, nuestro modelo. Pienso que resume muy bien todo este tema de la identificación con Jesucristo. Vamos ahora a ver, ¿no? Cristo en el mundo. ¿Por qué Cristo en el mundo? ¿No? Si uno se pone a pensar que han pasado 21 siglos de la llegada de Cristo al mundo y vemos el mundo como está, ¿no? La sociedad, digamos, ¿no? Porque no estoy hablando solo del mundo en el sentido ecológico, por ejemplo, bueno, ecológicamente muy deteriorado, pues bueno, tantas cosas de ecología que no van del todo bien. No, no estamos hablando del mundo en ese sentido, sino la humanidad, ¿verdad? Y la humanidad a lo largo de los siglos, es decir, desde hace 20 siglos, ¿cuántas personas han pasado por el mundo, ¿no? Después millones de millones. Y resulta que uno podría pensar, bueno, si Dios quiso venir al mundo para entregarnos su doctrina y para enseñarnos a vivir mejor, ¿no? Y para darnos los medios, las herramientas para poder vivir mejor, ¿qué pasa que el mundo está como está? Uno podría pensar, bueno, esto es un perfecto fracaso. No sé para qué vino Jesucristo al mundo, porque realmente su doctrina, si contamos el número de millones de católicos que hay en el mundo, pues bueno, no sé si es la religión más numerosa, no sé si ya el islamismo me parece que es ya más numeroso que el catolicismo, esos números no los he rectificado, ¿no? Pero pues... y también puedo pensar, bueno, no solamente con el número de católicos ahora, sino
qué está pasando en el mundo, cómo está la situación moral y de la humanidad, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué este fracaso de Cristo en el mundo, ¿no? Y la explicación no es tan difícil porque Jesucristo realizó la redención plenamente. O sea, cuando Dios entrega su vida en la cruz por nosotros, nos gana ya, nos redime, o sea, nos salva del pecado y de la muerte. Pero al mismo tiempo, como los hombres somos sus hijos y somos seres libres, Él ha querido contar con cada persona para continuar su misión en cada época de la historia. Es decir, que compete a las personas del siglo XXI difundir el mensaje de Cristo con la palabra y con la conducta. Y también difundirlo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en las instituciones, en las costumbres, etc., ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, no? He dado como una visión un poco negativa del mundo actual. Y resulta que tampoco es así, ¿no? Es decir, que hay tantas cosas que verdaderamente no van bien, pero también es bueno fijarse en todo lo que sí va bien. O sea, el mundo puede mirarse con asombro, bueno, desde las cosas más pequeñas, una flor, el ávila, un atardecer, bueno, las cosas naturales, digamos, pero también podemos ver la bondad de las personas, pues bueno, muchas cosas buenas que también ocurren, ¿no? Entonces, el mundo hay que mirarlo con ojos esperanzados y al mismo tiempo con el deseo de curarlo, ¿no? Porque si uno tiene una visión negativa del mundo, realmente no lo puede cambiar, porque, pues bueno, se siente uno como aplastado, ¿no? Y resulta que tenemos que ser como esas madres que ven al hijo que aman muchísimo y notan que el niño comienza a tener un poquito de fiebre y se da cuenta, a este niño le pasa algo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Llegamos a un ambiente y supongamos que aquello está, pues bueno, todo el mundo se critica, se trata mal, se ofende mutuamente, no hay paz, no hay alegría. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando allí? ¿No? No me es indiferente, no es suficiente con que me vaya a otro lugar, ¿no? Sino, ¿qué puedo hacer yo para transformar el mundo que me toca vivir, allí donde yo estoy? Dios no nos pide cosas raras o extraordinarias. No se trata de ordinario que me diga, mira, en Finlandia hay muy pocos católicos, vete para Finlandia para ver si podemos extender el cristianismo en Finlandia. Bueno, normalmente no va a ocurrir eso, ¿no? Pero sí, allí donde nosotros estamos, con nuestra familia, la familia próxima y la familia extendida, nuestras amistades a lo largo del, bueno, el colegio, de la universidad, tantas cosas, ¿no? Tantas gente que conocemos por motivos profesionales, etcétera. Ese es nuestro mundo, esta es nuestra sociedad y es allí donde podemos influir, ¿no? El mundo con ojos positivos, con optimismo, con esperanza, no significa ser ingenuos, ¿no? Porque mientras haya vida, hay posibilidad de mejora. Las cosas puede ser que parezcan que están perdidas totalmente y realmente no están totalmente perdidas, sino que mientras estén, o sea, todavía se puede hacer algo, ¿no? Y en el fondo la realidad es buena. Dios hizo el mundo bueno y lo hizo para el bien y para la verdad. Por tanto, la tendencia natural de las cosas es hacia lo verdadero y hacia lo bueno. Entonces, no podemos perder la esperanza porque cuando una persona se le habla del bien y de la verdad, siente como una sintonía y como una llamada. Después está que la siga o no la siga, porque también somos libres, ¿no? Pero, bueno, todo esto para decir que no es ser ingenuo pensar que el mundo puede ser mejor. Y no es ingenuo pensar que Dios cuenta con uno, ¿no? Así tan limitado como uno es y con tan poca influencia o tampoco, no sé, para transformar el mundo, ¿no?
me encontré una frase que me gustó que decía, es con respecto al Imperio Romano, ¿no? Decía, Roma no fue amada por ser grande, sino que fue grande porque fue amada. Entonces, esto es una llamada como a decir, yo amo el mundo apasionadamente, porque si lo amo, estaré en condiciones de mejorarlo. Entonces, vamos a ver también, déjame ver cómo vamos de tiempo, ya se está acabando. Bueno, entonces, diagnóstico del mundo en el que vivimos. Vamos a decirlo muy rápidamente. En el siglo XIX, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que después, a finales del siglo XVIII, fue la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y vino la época de la Ilustración, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que se dio una enorme importancia a la razón y se desprestigió por completo la fe. Es decir, la fe era para aquellos que aceptaban la verdad porque otro se las decía, ¿no? En cambio, la razón estaba para entender la verdad por uno mismo. Es decir, la fe era propia de los niños, en cambio, la razón era aquello que realmente era valioso, ¿no? De allí surge también el cientificismo, ¿no? Que es como esa tendencia a pensar que yo soy biólogo, ¿no? Yo defiendo la ciencia, pero el cientificismo es como una enfermedad de la ciencia en la que se piensa que la ciencia y la tecnología serán capaces de transformar el mundo, ¿no? Y que en el futuro solo podrán venir cosas buenas porque la ciencia siempre podrá mejorar aquello que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa ciencia, realmente la ciencia es una maravilla y puede mejorar muchísimas cosas, pero por sí misma puede llevar también a grandes cataclismos, ¿no? Si la ciencia no va de la mano de la ética, ¿no? O sea, no todo lo que se puede se debe y no todo progreso científico es un progreso humano. Bien, entonces el siglo XIX termina pues con una sensación de que tenemos el mundo agarrado en la mano porque la razón y la ciencia será capaz de transformar el mundo a un mundo mejor, ¿no? Luego en el siglo XX se difunden diversas ideologías. Ideologías vendría a ser como un conjunto de ideas estructuradas para la explicación del mundo y al mismo tiempo como con un matiz de salvación. Es decir, si les digo cuáles son las ideologías, que seguro ustedes las conocen, por ejemplo, el marxismo, el liberalismo, el nacionalismo, todas estas tendencias prometen un mundo mejor, ¿no? Son como sustitutos de la religión, ¿no? La religión nos habla de un final de la historia en el que el bien triunfa. La ideología es como un conjunto de ideas que explican la realidad, pero cuyo fin es inmanente al mundo, es decir, explican el mundo, pero no trascienden el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre con las ideologías? Que hicieron un daño extraordinario. O sea, nada más pensar el comunismo, el marxismo, ¿no? Todo lo que significó, también el nacionalismo, estamos pensando ya en Hitler, ¿verdad? Bueno, todos esos son como ideologías que absolutizan y dominan el pueblo para conseguir sus bienes propios y engañan, ¿no? Porque realmente el hombre no está hecho para este mundo, está hecho para el otro, aunque en esta vida sí que podemos ser muy felices, ¿no? También el siglo XX es el escenario de las guerras mundiales, muy crueles porque el desarrollo de la tecnología hizo que fueran terribles. Y también otro de los elementos es el pansexualismo, es decir, después de las teorías de Freud al comienzo del siglo XX y al mismo tiempo junto con la tecnología que permitió el dominio de técnicas que separaron la natalidad del acto sexual, ¿no? Entonces, la comprensión de la sexualidad se desvirtúa, se puede separar el sexo de
las consecuencias del sexo y se pueden, pues bueno, hacer muchas cosas. No nos vamos a detener aquí, pero todo esto está relacionado también con la crisis de Mayo en el año 67 en Francia, los hippies, todas estas cosas, ¿no? Es decir, una ausencia de límites en los temas de relaciones humanas, en temas de sexualidad, ¿no? En el siglo XXI podemos fijarnos en tres tendencias dominantes: el individualismo, el hedonismo y el relativismo, ¿no? El individualismo nos habla de que, vamos a ver, lo que en la sociedad está en primer lugar es el interés del individuo, no el interés de la sociedad. Es decir, es como que cada individuo buscando su propio bien, como por arte de magia, eso coincide y logra el bien de la humanidad entera. Y está más que comprobado que el individualismo no es simplemente un conjunto de fuerzas que después se equilibran unas con otras, sino que el individualismo lleva a, pues bueno, a no tomar en cuenta pues el bien de la comunidad familiar o de la comunidad social, y pues es como esto, ¿no? Es distinto el individualismo del personalismo. El personalismo es una corriente filosófica espectacular del siglo XX, por ejemplo, Juan Pablo II es del personalismo, Maritain, Jacques Maritain es personalista. ¿Qué dice el personalismo? El personalismo entiende que el centro de la vida social es la persona, ya no el individuo, ¿no? Sino la persona, ¿no? Y que esta persona se realiza en el don sincero de sí mismo. Es decir, es exactamente lo contrario del individualismo. Es decir, en el individualismo la persona se realiza a sí misma, en sí mismo, consiguiendo su propio bien, ¿no? Es como se queda en sí mismo. En el personalismo, la realización humana está unida a la donación de la persona, al don sincero de sí mismo. Y pues bueno, esto también se podría hablar mucho, pero bueno, vamos a seguir. El hedonismo, como sabemos, hedonismo viene de hedonía, que significa placer en griego, y es la tendencia que lleva a buscar la mayor cantidad y calidad de placeres. Es decir, no me pongan un sufrimiento delante que no lo quiero, ¿no? Y esto ha llevado a una sociedad en el que en vez de, digamos, eh, fomentar una cultura de la vida, se cultiva una cultura de la muerte, ¿no? Aborto, eutanasia, pues este desprecio, digamos, lo que es dolor en la vida, ¿no? Ya sea por un hijo con limitaciones, etcétera, ¿no? El hedonismo es un mal muy hondo, ¿no? Este hedonismo lleva consigo también pues un deterioro de la libertad que genera dependencias, ¿no? Es decir, cuando se es hedonista, cada vez se quieren más placeres y cada vez se quieren sensaciones más hondas y más, digamos, fuertes, ¿no? Porque hay un vacío existencial, porque lo que realmente llena el alma no es el placer, sino el gozo espiritual, o sea, es otro tipo de cosas que llenan, ¿no? Entonces, pues entonces el hedonismo a lo que lleva son a las dependencias, a la necesidad de las drogas, del alcohol, de los deportes extremos, etc. Y por tanto, la otra moneda de esto es el desprecio de lo ordinario. Es decir, cuando uno es hedonista, se pasa la semana pensando en el sábado y el domingo. Bueno, todas nos encantan los sábados y los domingos, pero es decir, el gozar de la vida diaria es como que no viniera bien con este tipo de personalidades que se fijan más, ¿no? Bueno, voy corriendo porque ya nos hemos retrasado, ¿no? Pero bueno, el relativismo, digamos, es el último rasgo que pudiéramos comentar como característico del siglo XXI, ¿no? El relativismo, de lo que se trata es de, relativizar, bueno, perdón, es la imposibilidad de alcanzar la verdad objetiva.
ya sea porque uno cree que no existe la verdad o porque uno piense que aunque exista, uno no puede alcanzarla, ¿no? Entonces, no hay nada definitivo, ¿no? A excepción de los propios pensamientos y de los propios deseos, ¿no? Y esto tiene una consecuencia muy fuerte en la vida social, que es que cualquier persona que quiera defender una verdad objetiva es enseguida tachado de fundamentalista y visto como un peligro para la sociedad, porque va a querer, pues bueno, imponerle su verdad al resto de las personas, ¿no? Esto es un mal bastante grave y, bueno, todas estas cosas están hoy por hoy en el ambiente en el que vivimos. Bueno, y entonces, No se desconectó. Ah, ya. aquí estamos. Entonces, ¿qué? Por favor, bájense usted, por favor. Sí. Ok, bien, entonces, vigencia de los valores cristianos en el mundo de hoy. Entonces, quizá alguna persona nos puede decir, pero bueno, realmente, ¿qué aporta el cristianismo? Amaos los unos a los otros, qué ingenuidad, ¿no? Realmente la vida del cristiano es intentar sustituir los valores del mundo individualista, digamos, hedonista y relativista, por los valores de la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, amor, o sea, los valores cristianos, amor, libertad, servicio, ¿no? Ir sustituyendo por estos tres valores, pues se piensa que lo que verdaderamente vale en la vida es alcanzar el poder, el placer y la ambición, ¿no? Y mm, transformar la sociedad allí donde estamos vendría a ser un poquito como ver, este, bueno, no hay verdad, ¿verdad? Sino lo que hay es consenso. En la sociedad no es que estamos buscando la verdad, sino que vamos a ver cómo entre todos entendemos esto. Vamos a votar si esto es o no. Entonces, ese desprecio, digamos, o falta de búsqueda de la verdad, pues a lo que lleva es a una sociedad donde la tolerancia es un valor predominante, ¿no? Bueno, no me importa que me digas que estoy vestida de azul, aunque estoy vestida de rojo. Si tú me ves azul, es que estoy vestida de azul. Ah, bueno, ok. Pero así no, esa tolerancia no lleva a ninguna parte, ¿no? Igualmente, por ejemplo, el valor de la vida o el valor de la muerte, ¿no? Eutanasia, aborto, lo que quieran. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto nos mete en una sociedad de utilidad. Si sirve, pues adelante. Pero si no funciona, hay que descartarlo. Se descarta el anciano, se descarta el discapacitado, se descarta, se descarta. También podemos pensar en la sociedad donde prevalece el individuo, no como persona, sino como hablábamos antes, individualismo. Entonces vemos que familia y sociedad no se ve afectada la familia. Por ejemplo, cada uno tiene su plan, ¿no? Para ponerse de acuerdo no hay nadie que ceda. Cada uno va a hacer algo distinto y no vamos a hacer nada juntos, ¿no? Prevalece el individuo y no la familia como conjunto, ¿no? Bueno, no digo yo que estemos todo el día juntos todas las horas, pero en los momentos previstos. Lo mismo en la sociedad. Cada quien busca su interés y no hay quien piense en el interés de todos. ¿Okay? Entonces, pues bueno, eso crea también, pues bueno, aunque esto parece como exagerado, esto de sexualidad desvirtuada, cuando, bueno, esto habría que hablarlo como más despacio para poder explicarlo mejor, ¿no? Pero cuando se desprecia la verdad sobre la persona, ¿verdad? Y todo es lo mismo, pues terminamos aquí, pues en este último punto. Bien, entonces, textos que iluminan. Camino 301. Un secreto a voces. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres suyos en cada actividad humana. Después, Pax Christi in Regno Christi. La paz de Cristo en el reino de Cristo. ¿Bien? Y otro punto, ¿no? Que este es muy bonito. Eres, entre los tuyos, alma de apóstol, la piedra caída en el lago. Produce con tu ejemplo y tu palabra un primer círculo, y este otro y otro y otro, cada vez más ancho.
¿Comprendes ahora la grandeza de tu misión? Bueno, eso es como un poco para explicar que allí, en el lugar donde nosotros estamos, es el lugar donde realmente podemos influir. Les doy algo de bibliografía. Por ejemplo, aquí hay unos libros de Fernández Carvajal, Francisco Fernández Carvajal, buenísimos, ¿no? Están escritos de una manera muy amena, un lenguaje muy actual, muy asequible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay Una vida de Jesús, hay otro que se llama Pasó haciendo el bien, que va estudiando cada una de las virtudes y cómo se daban en Jesucristo con textos del Evangelio, y al final de cada capítulo termina en como unos tips en cómo se pueden vivir esas virtudes, ¿no? Luego hay otro libro excelente que se llama Hablar con Dios, que son meditaciones, ¿no? Para todos los días de la semana, es decir, que puede ayudar a las personas a hacer oración cada día, ¿no? Después, aquí en la página web de opusdei.org hay un documento que se llama 54 preguntas sobre Jesucristo y la Iglesia, y es muy interesante porque hace todo tipo de preguntas, ¿no? Desde qué pasó con María Magdalena, si de verdad era novia de Jesucristo, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas así extrañas, ¿no? Pero también muchas cosas, bueno, la estrella de Belén, que esta Navidad decían que iba a aparecer, que se iba a ver, que era la conjunción de dos astros. Entonces, ¿qué pasó con la estrella de Belén? Bueno, todas esas cosas están respondidas aquí. Luego, el Catecismo de la Iglesia Católica o el compendio. El catecismo es más extenso, quizás requiere un poquito más de preparación porque el lenguaje es más difícil, pero el compendio viene en forma de preguntas y respuestas como los catecismos de siempre, ¿no? Luego está la homilía de San José María, Amar al mundo apasionadamente, que habla de una manera magistral de cómo el cristiano que está en medio del mundo puede amar al mundo apasionadamente y encontrarse con Dios allí en el medio de sus actividades ordinarias, con su familia, con su trabajo, etc., ¿no? Y luego, dos libros de Mariano Facio, extraordinarios también, que uno se llama Transformar el mundo desde dentro, pero ustedes pueden conseguir en YouTube, meten esas palabras, hay una conferencia que él da, entonces pues bueno, pueden oír la conferencia y en menos tiempo tienen esas ideas, ¿no? Y también Historia de las ideas contemporáneas, que les puede dar una visión, es un libro muy completo, profundo, pero al mismo tiempo asequible, de qué está pasando en nuestro mundo, en esas ideologías de fondo que nos marcan y que nos ayudan a entender mejor el mundo para poderlo transformar mejor. Bien, bueno, muchísimas gracias por su atención, perdonen el retraso en esta clase y bueno, vamos a la próxima, ahí tienen mi contacto si necesitan cualquier cosa. Y luego, pues eso, anunciarles lo que les había dicho al comienzo, que el próximo tema será aproximación a la Biblia. Bueno, pues encantada de haber compartido. Hasta la próxima. Gracias. Un millón de gracias. Bueno, qué chévere. Chao. Chao, nos vemos.